Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre os digo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Soy José María Méndez, alias Reboot. Y bueno, vamos a continuar con nuestro curso de programación en C para microcontroladores, concretamente los que utilizamos en Arduino y en ESP, etcétera, siempre que sea C, porque sabéis que hay otros lenguajes, el for, el MicroPython, etcétera, etcétera. Y bueno, vimos en el capítulo anterior el tema de las variables, cómo se declaraban, cómo se usaban las variables, y hoy vamos a ver los tipos de datos. Los tipos de datos porque las variables van asociadas a un tipo de datos. Según lo que vayamos a contener dentro, pues tenemos que definirle de uno u otro tipo de datos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Mira, estos son los tipos de datos que se utilizan en el C para microcontroladores. Hay otras palabras que se van a utilizar también, como size-t, pero bueno, eso lo veremos más adelante. O el void también, o el word. Bueno, el boolean ya se ha quitado, ya se utiliza bool, por lo menos en el tema de los microcontroladores. Pero eso lo veremos más adelante. Fijaros, he hecho tres grandes grupos para que sea una forma más fácil de entenderlo. Estos dos de aquí, que son el array y el bool, los contemplo como, digamos, tipos especiales, ¿de acuerdo? Luego tenemos los tipos que manejan números, como el byte, el int, short, log o float, ya veremos ahora qué diferencia hay de uno y otro. Y luego los que manejan caracteres, tenemos el char, el string y el string. Si os habéis dado cuenta, a ver si un poquito observadores, la única que está declarada con la primera letra en mayúscula es esta, que no tiene nada que ver con esta. Es parecido, maneja lo mismo, que son cadenas de caracteres, pero las distinguimos porque son dos cosas completamente diferentes a la hora de declararlas. No es lo mismo declararla así que así. ¿De acuerdo, amigos? Bueno, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Pues por ejemplo, vamos a hacerlo ahora sobre la práctica. En vez de trabajar así, lo haremos sobre la práctica. En su momento dije en el capítulo anterior que el tema de string no era propiamente un tipo de dato, porque realmente es una clase, que lo que han hecho, y ahora veremos que también se pueden manejar cadenas de caracteres con el char, lo que han hecho es integrar el char de manera que podamos utilizar cadena de caracteres como frases. Una cadena de caracteres es simplemente una frase. Una palabra también es una cadena de caracteres. Todo lo que sea más de un carácter se contempla como cadena de caracteres, por eso se le llama cadena de caracteres, ¿vale? Y bueno, vamos a verlo. Como lo vamos a ver con la práctica, no voy a entrar en más datos, ¿vale? Vamos a arrancar el Arduino el IDE y vamos a verlo ahí. Bueno amigos, ya tenemos cargado el entorno de programación del Arduino IDE, ¿vale? Y vamos a hacerlo sobre la práctica para que lo veáis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con el primero, que es el array. Como he dicho, los dos primeros que teníamos, que son un poquito especiales, por así decirlo, que son array y bool. Bueno, empezamos con el array. El tema de la declaración es exactamente igual en array que en variable, es decir, cuando lo hacemos aquí arriba del todo, aquí arriba estamos hablando de global, que podemos utilizar el array en cualquier parte del programa. Si lo hacemos dentro de una función, solamente se podrá utilizar dentro de esa función, ¿de acuerdo? La declaración del array. Bueno, se va en proporción según el tipo de datos que vaya a contener el array. Me explico, si el array va a contener números, pues tenemos que decirle que es un array o de enteros o flotantes si son números con decimales, o short si son números cortitos, de 1 a 128 en negativo y en positivo, perdón, de 0 a 127, o bien si son de... El doble ya no se utiliza, porque el doble es como el flotante aquí, ¿de acuerdo? Entonces, según uno u otro, así declaramos el array. En nuestro caso vamos a utilizar los enteros. Bien, pues empezaríamos por así, int, diciendo que es un entero, nombre del array que vayamos a darle. Bien, vamos a explicar qué es un array. Un array, para así decirlo, es un conjunto de variables. Me explico. Imaginaros que tenemos tres variables que vayan a guardar tres datos. Var 1, que sea 10, copiar y pegar. Var 2 y var 3, 20 y 30. Tres variables con tres valores, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo podemos simplificar, por así decirlo, que no es que lo simplificamos, sino que lo manejaremos completamente de otra manera, diciendo int var abro. Y en este caso voy a explicarlo así. ¿Por qué pongo 2? Porque el 0 es un elemento. El primer elemento del array es el 0, no es el 1. Entonces sería 0, 1 y 2, porque voy a guardar tres datos. Entonces por eso ponemos esto. Podemos hacerlo de dos maneras. Mirad, una vez que está declarado el array, que lo tenemos así, podemos asignarle valores de esta manera. ¿Vale? Podemos poner esta, 1, 2 y 3. 1, 2.
¿De acuerdo? Exactamente igual, así. El array tendría el valor, el elemento, se le dicen elementos. El 0 que contendría el 10, el 1 que contendría el 20 y el 2 que contendría el 30. ¿De acuerdo? Que es esto mismo que hacemos aquí abajo, pero en vez de utilizar variables, usamos un array. Y luego para sacar datos de él, pues sería, declaramos una variable que se llamará saca, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y le decimos que saca es igual, al elemento, pues el 1, por ejemplo, ya había puesto el 1. ¿Esto qué significa? Que saca valdrá 20. ¿De acuerdo? Esto, como ya no lo hemos utilizado, que hemos explicado para qué, lo quitamos. Si le pusiéramos que es el 2, ¿cuánto valdría? Pues 30. Así asignamos valores, así sacamos valores. Otra forma de asignar valores, mirad, así. Abro corchetes, 10, 20 y 30. ¿De acuerdo? Esto y esto es lo mismo. Él va a coger y al array llamado var va a poner estos tres empezando por el 0. Mira, hago mucho repetición del 0 y el 1 porque es que a mí me pasaba al principio, vaya, por los años, yo qué sé, por el año 90 y tanto. Bueno, en el 90 y tanto estaba yo programando, a ver, sí, en el 92, no, antes del 92, en el 88, a ver, yo soy del 76, 88, 88, sí, tenía 16 años y yo me compré el Spectrum de teclas de goma, mi primer ordenador, el Spectrum del Z80, de teclas de goma que tenía 16K de memoria, no tarjetitas, no, de memoria. Y en aquella época no había array ni cosas de ese estilo. ¿Vale? Entonces, con el tiempo, cuando empieza a aparecer los arrays, porque se programaba en BASIC, cuando empezamos a utilizar los arrays, aparecen los arrays en la programación, ¿qué es lo que ocurre? Que el elemento 0 no terminamos de entenderlo. Contamos a partir del 1 y entonces nos olvidamos del 0 y esto da errores muy tontos, porque asignamos un valor, por ejemplo. Me voy a explicar. Mira, si yo hago esto y pienso que el array es 1, 2, 3 y me olvido, ¿de acuerdo? Cuando yo piense que el elemento 2 es 20, ¿qué ocurrirá? Que me estoy equivocando. El elemento 2 es el 30. 0, 1 y 2. ¿Veis la diferencia? ¿Por qué? Porque el sistema, el 10 lo va a poner en posición 0. Él no va a entender que el array empieza en el 1. Para él el array empieza en el 0. El 0 es un elemento y por lo tanto va a empezar el 0 el 10, el 1 el 20 y el 2 el 30. Yo voy a poner aquí esto pensando que es el 20, porque yo he pensado que este es el 1, que este es el 2 y que este es el 3, y este no es el 20. Este va a ser el 30, porque es 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces esto es una cosilla que, bueno, al principio da un poquito de confusión, pero conforme vayáis manejando los arrays, ya es muy fácil de manejar. Pues claro, así es una forma de declarar el array y al mismo tiempo asignarle los valores. ¿De acuerdo? Otra forma de trabajar con los arrays. Pues a ver, sí, os voy a hacer un poquito. A ver, estábamos hablando con enteros, lo que significa que aquí podemos decirle que es un negativo. Acordaros, un entero va desde el 0 hasta el 32.767 para arriba y desde el 0 hasta el menos 32.767 para abajo. Pero algunos microcontroladores, creo que era el Arduino 0 o el Dude, el entero, el int, lo contempla como si fuera un flotante. Con lo que permite que manejemos 2.000 millones y pico, ¿vale? ¿Con qué quiero decir con esto? Con que tenéis que mirar las indicaciones de vuestro microcontrolador, os miráis exactamente y que os hacéis una idea clara de cuáles son a ver cómo lo voy a explicar. A ver, el entero son 2 bytes, ¿vale? Él ocupa 2 bytes de memoria. Por lo tanto, va a almacenar, pues eso, desde el 0 hasta el 32.767 hacia arriba y hacia abajo. Cuando manejamos 4 bytes, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos más espacio para manejar información. Entonces, guardamos más información, guardamos números más grandes. Entonces, la diferencia de uno a otro es abismal. Aquí, cuando queramos utilizar un número más grande, el 32.767, ya nos vamos a un flotante. El doble aquí no se utiliza porque el doble es como el flotante. Entonces, el doble no se usa, directamente saltamos a flotante. Podemos usar un short, un long, según el número que vayamos a utilizar, usamos uno u otro. Al principio había algunos alumnos que preguntaban por el tema de, bueno, pues declaro directamente un long, que es muy grande, y así no corro el riesgo de pasarme. ¿Por qué? Porque si le hiciéramos int y le dijéramos que guardara el número 40.000, daría error, daría overflow, que es un desbordamiento que se le llama. Entonces, si dices tú, sí, pongo un long y así no me equivoco. Si tengo un número muy grande, pues ya está. Ya, pero es que tenés que tener en cuenta que si yo guardo un int, estoy guardando 2 bytes.
Si guardo un float, estoy utilizando 4 bytes, estoy usando el doble. Usar el doble en un dispositivo que la memoria no es que tenga una cantidad de memoria enorme que podamos añadirle toda la que queramos sin problema, es un desperdicio de recursos. Entonces, bueno, tenemos que intentar ajustarnos en la medida de lo posible lo que vayamos a usar. ¿De acuerdo? Bien. Esto en cuanto al array. Ya hemos visto esto. Evidentemente, si aquí yo pongo int saca, yo puedo decirle saca es igual a var 1, ¿y qué estaremos sacando? El valor de 20, ¿de acuerdo? Aquí sí puedo usarlo, ¿por qué? Porque aquí estoy sacando el valor del array var que está declarado aquí arriba como global. Por lo tanto, lo puedo usar en cualquier parte del programa, ¿vale? Venga, saltamos al siguiente. El tema de bool. Bien, la mayoría de los que trabajáis en programación o sois programadores o tenéis unos niveles mínimos de programación, sabéis lo que es el boolean. El boolean es el valor de verdadero o falso. No tiene más opciones. O es verdadero o es falso. Entonces, como es verdadero o true, o falso o false, son las únicas dos opciones que tenemos. Exactamente igual. Si lo declaramos aquí arriba, sería global. Si lo declaramos aquí abajo, sería local. ¿Cómo manejamos esto? Pues muy fácil, mirad. Yo le digo bool variable igual a false. Bueno, pues el valor de variable será falso. Si pongo true, será true. Ya os comento, solamente tiene esos dos valores, o falso o true. Igual, si lo declaro aquí arriba será global, si lo declaro dentro de una función será local. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente, ya saltamos al tema de los números, ¿de acuerdo? Aquí empezamos a manejar ya los números. El primero que vimos en la diapositiva era el byte. Empezamos por el byte, luego el int, luego el short, luego el long, luego el float. Vamos de menor a mayor. El byte, bueno, pues el byte solamente, como su nombre indica, puede almacenar 8 bits. 8 bits significa que podemos manejar desde el 0 hasta el 255. Entonces yo puedo guardar un número que vaya del 0 al 255. Exactamente igual. Aquí arriba le digo var igual, lo que sea, 10, ¿de acuerdo? Y ese es el valor que va a guardar. Bien, aquí sí es global, aquí sí es local. Entero, ya lo hemos visto antes. El tema de cuando declaramos el array, tenemos que decir qué tipo es, ¿vale? El entero me permite manejar, por lo que os comentaba, el Arduino Uno, por ejemplo, es un entero de 16 bits, que son 2 bytes. Entonces significa que podemos manejar un rango desde menos 32.768 al 32.767 en positivo. Pero ya decía, hay algunos Arduino, creo que el DUE, me parece que el DUE, es que no me acuerdo bien. O el DUE o el 0, no recuerdo. El 0 seguro, que lo que ocurre es que tiene 4 bytes. 4 bytes son 32 bits, lo que significa que puede guardar desde el menos 2.000 millones, no me acuerdo de memoria, 2.000 millones 147, sí, 147, después que son muchos números para que no me acuerde, hasta el 2.000 millones en positivo 147, ¿de acuerdo? Yo sí recuerdo que es 2 elevado a 31, ¿vale? Menos 1, acordado siempre al final que el 0 hay que quitarle un 1 al final del todo, menos 1. Entonces 2 elevado a 31, pues menos 2, perdón, elevado a 31 porque empezamos en el negativo, y luego le quitamos 1 al final. ¿Cómo se declara? Exactamente igual. Aquí arriba declaramos si es global, de esa manera, le decimos aquí, ya lo habéis visto antes, int var, porque no es una matriz, no es un array, la array que se llama matrices también. No es un array, y entonces lo que hago es que declaro una variable con un valor determinado, ¿de acuerdo? Según la placa que tenga, según el microcontrolador, tendrá uno u otro, ¿vale? Bien, vamos al siguiente. El siguiente es short. El short son 16 bits, es decir, 2 bytes. ¿Cuánto podemos guardar en 2 bytes? Pues si con 4 era 2 elevado a menos 30, 2 elevado a 31, pues la mitad, 2 elevado a 15, ¿vale? No 16, porque no son 32, 2 elevado a 15. Pues dentro de 2 elevado a 15 menos 1, guardaríamos valores. Pues tenéis que calcular más o menos cuántos números tendríamos disponibles para almacenar. Estamos hablando de valores numéricos, ¿de acuerdo? Bien, aquí exactamente igual. Aquí arriba, si queremos declararlo como global, aquí dentro de los void, dentro de las funciones, si lo declaramos como local. Aquí podríamos hacer uso de la variable tanto fuera como dentro de las funciones, y si la ponemos aquí, en el momento que salgamos de la función ya no se podría utilizar. Esto se verá más detalladamente cuando vayamos al capítulo de las funciones.
¿vale? Cuando veamos el capítulo de las funciones entenderéis la diferencia de uno y otro, porque ya veremos cómo funciona uno y cómo funciona otro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al siguiente. Bien, ahora vamos con el long. El long es un helicóptero. Son 4 bytes, es decir, 32 bits, ¿eh? Que va de 32 bits, pues el 2 elevado a 30 a 31. Si 2 es elevado a 31, menos 1, ¿de acuerdo? Con 2 elevado a 31 menos 1, pues podemos guardar, pues, a ver, ¿cuánto podemos guardar, José? Pues 2000, sí, 2000 millones, del menos 2000 de millones, 147. Yo tengo por aquí el numerito. Sí, aquí lo tengo, mira. Va desde el menos 2000 millones, 147, 483, 648 al 2000 millones, 147, 483, 647. 32 bits. ¿Cómo se declara? Exactamente igual. Si lo queremos hacer a nivel global, aquí arriba, con long. Si queremos hacerlo a nivel local, aquí. Si os dais cuenta, la declaración de las variables siempre es igual. Globales, aquí. Locales, dentro de cada función. ¿De acuerdo? Bien, siguiente, el float, flotante. ¿Por qué se le dice flotante? Porque permite manejar 4 bytes, que son 32 bits, pero, ahí es donde hay la diferencia. La forma de manejarlo es que maneja decimales. Podemos guardar decimales. La diferencia es enorme, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que para guardar se ponía con el E. Sí, el E. Esto era 3.4028. De los dos primeros me acuerdo de memoria siempre. 4028. Y después al final te dice más 38. ¿38 o 39? No, más 38. Sí, creo que era más 38. Lo voy a buscar. Lo tengo por aquí. Sí, mira, es 3.40, 28, 23, 5, E más 38 hasta el menos 3.40, 28, 23, 5, E más 38. En ese rango podemos guardar todos los valores numéricos que queramos con decimales. Igual, aquí, si lo declaro como global, aquí si lo declaro como total. Puntualizaciones que tengo que hacer sobre este tipo de datos. Mirad, esto daría error. ¿Por qué, José? Si el 100 es un valor, sí, pero es que él no contempla valores enteros. Por lo tanto, yo tendría que decirle aquí esto. ¿Vale? Es importante que tengáis este pequeño dato en la cabeza. Porque para él, el punto cero es el 100. Pero el 100 sin punto cero da error, da un fallo. Provoca un error. ¿Qué le vamos a hacer? Funciona de esa manera, tenemos que tenerlo en cuenta. El flotante tiene, creo que entre 6, 8, no, 6, sí, de 6 a 7 decimales de precisión. O sea, un valor numérico con 6 decimales o 7 decimales. Creo que eran 6 o 7. No recuerdo bien. ¿De acuerdo? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Según el rango que nos interese, pues tenemos que trabajar con uno o con otro. Ya decía, no excede de los recursos por desperdiciar recursos que no nos interesa, pero según lo que vayamos a manejar, pues declararemos un valor u otro. Bien. Cosas importantes a tener en cuenta cuando manejamos datos. Imaginaros que vamos a tener... Esto voy a hacer una pequeña porque esto lo veremos cuando hagamos programación. ¿De acuerdo? X es igual a var más 10. Esto provoca fallos. ¿Por qué provoca fallos, José? Porque estamos cogiendo un entero y le estamos poniendo un valor de una flotante. Por lo tanto, el entero no tiene decimales, las variables tienen, perdón, las flotantes sí tienen decimales, y esto provocaría un error. No diría 110, no daría un error, no diría type misma, te puede decir que no coinciden los tipos de datos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues con el rounded. ¿Rounded? ¿Cómo era rounded? No, ¿cómo era, José? No, perdón, Round, amigo mío. Round, digo yo. Round, es redondea. Vale, es que de un lenguaje a otro muchas veces se me va la pinza. Cuando trabajas con tanto lenguaje en la cabeza y los puntos y comas algunas veces también se me va la pinza. Bueno, round, ¿qué le estoy diciendo? Que redondee. Que simplemente coja el valor y lo redondee. Criterios para el redondeado de datos. Pues veréis, desde el 5 hacia arriba se iría el siguiente, 101. Desde el 499, 999 para abajo se va a su número, el 100. Es decir, 100,43, cuando lo redondee dirá 100. 100,53, cuando lo redondee dirá 101. ¿De acuerdo? Desde el 50 hasta... Esto lo estoy diciendo así, pero no funciona, El 99, dentro, estamos hablando de decimales, nos iríamos al 101, ¿vale? Y desde el 50, no, desde el 49 hasta el 00, pondríamos a su número, al 100, ¿de acuerdo? Vale.
Pues, a ver, ¿qué más? Sí, ya saltamos al siguiente. El siguiente, bueno, ya hemos visto los tipos de valores, los tipos de variables que manejan numéricos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las variables que manejan flotantes. Las variables que manejan caracteres. Vamos a quitar esto. Bueno, estas son más cortitas. Hemos visto que tenemos tres tipos de datos de caracteres. El char, que es para caracteres individuales, el de string y luego el string con mayúsculas. Vamos a ver la diferencia. El char es cuando voy a guardar una letra. ¿Me explico? Char, carácter igual a, hablo, comillas pequeñitas, A. ¿Vale? Pues carácter tiene esto. A. ¿Otra forma de hacerlo? Sí. Mirad. Char, carácter es igual a 65. ¿Esto qué es, José? Esto es el código ASCII. El código ASCII va desde el 0 hasta el 255 y según el número es una cosa. El espacio en blanco, el 32, todavía me acuerdo. Joder. Estas cosas al principio se usaban mucho, en informática se usaba mucho el tema de los caracteres. Después empezamos con las letras pequeñas, porque empezamos con el, yo creo recordar que era espacio en blanco, admiración cerrada, después creo que era interrogante y así, ¿vale? Eso podéis sacarlo de internet, vais al Google, al Tito Google y le preguntáis cuál es el código ASCII de caracteres y él os lo da. Aquí, estos dos hacen lo mismo, porque el 65 es la letra A mayúscula, ¿de acuerdo? Pues ya está, no tenemos más, esto ya sabéis. Como siempre, si lo declaramos aquí, yo voy a insistir mucho en esto hasta que se grabe en la memoria. Si lo declaramos aquí, son globales, si lo declaramos aquí, son locales. Venga, siguiente, string en minúscula. Mirad, esto es diferente. Cuando yo digo string en minúscula, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque string en minúscula no existe como tal, ¿de acuerdo? ¿Por qué no existe? Pues porque no es un objeto, no es una clase. Entonces nos referimos a string en minúscula cuando queremos representar una cadena de caracteres a través del char. ¿Me explico? Yo hago esto. ¿Esto qué significa? Que he creado un string, una cadena de caracteres de 15 elementos. ¿Os acordáis de los arrays? Pues una cosa igual. Aquí yo puedo guardar una frase o una palabra hasta 15 letras. No puede tener más de 15 letras, números, etc. Hablando de caracteres. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin manejar. José, ¿y si yo no sé cuánto va a ocupar? Pues no la declaráis. Perdón, no le dais valor. Y de esa manera podéis poner aquí lo que queráis. Igual a Pepito de los Palotes. Eso no va a dar problema. Si hacéis esto, sí. Porque estáis intentando guardar el Pepito de los Palotes, que tiene más de 5 caracteres, en una variable que le hemos dicho que es de 5 caracteres. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de uno a otro. Venga, y ya vamos con el último y terminamos la clase de hoy, ¿vale? Que ya llevamos 20 minutillos y ya a partir de 20-25 minutillos ya el cerebro no funciona bien. Para el tema de aprender siempre hay que hacer una pausa antes de media hora. Bueno, el último, el string con S mayúscula. ¿De acuerdo? Ya os comenté en su momento que no es un tipo de datos así propiamente dicho, sino que es una clase y que lo que hace es... Esto es una cosa, es que es curioso, porque por un lado nos sirve para declarar una variable que contenga un conjunto de letras que forma una frase, y por otro lado es una clase que también nos permite hacer manipulaciones de objetos, perdón, manipulaciones de datos. La declaración, al igual que las anteriores, aquí arriba, si es de tipo global, dentro de las funciones si es de tipo local. La declaración string, os dais cuenta que os lo comenté, no se pone de color por eso, porque no lo reconoce como una palabra propia del sistema, pero es una clase que está integrada dentro del Arduino, de la programación de Arduino, y nos permite utilizarla. Venga, cadena igual, y aquí pues lo que os comenté, con comillas doble, comillas simple, todo lo mismo, pues lo que queramos, ¿vale? Esto por ejemplo. ¿Por qué decía que es curioso? Mirad, así que hago, declaro una variable que se llame cadena, que contenga AS. Pero podemos hacer lo siguiente, podemos decirle, porque esto se puede utilizar también para trabajar con ella, que la cadena es igual, y aquí es donde viene lo curioso. Mirad, aquí sí me lo ha puesto de otro color y aquí no. ¿Por qué, José? Porque aquí lo utiliza para hacer... ¿cómo lo explico? Esperad.
Os voy a ir poniendo diferentes ejemplos y los vamos viendo por separado. Mirad, yo aquí lo que hago es que le estoy diciendo que me creo una cadena de caracteres que se llame cadena y que le asigne el valor 13. Aquí, ¿qué es lo que hace? Si pusiéramos esto, nos daría error, nos diría type mismatch. Diferentes tipos de datos. ¿Por qué? Porque estamos asignando un valor numérico a una cadena de caracteres. Tenemos que hacerlo así para que no lo admitiese. ¿Qué es lo que hago con esto? Pues lo que hago con esto es que él está utilizando la propia clase para convertir un numérico, un entero, a caracteres. Otro ejemplo. String cadena igual, y aquí hacemos lo siguiente. Esto después ya lo usaremos en su momento, ¿vale? Coma, venga, 2. Esto, perdón. ¿Esto qué es lo que hace? Coge un flotante, lo va a convertir a caracteres con 2 decimales. ¿De acuerdo? También permite hacerlo en base decimal, en base hexadecimal y en base binaria. Esto lo veremos cuando hagamos programación. Lo veremos, ¿de acuerdo? Aquí solamente quiero que lo veáis así. Y también se puede hacer esto. String cadena es igual a cadena más... ¿Esto qué es lo que hace? Esto es lo que se llama concatenar cadenas. Es decir, a su cadena la continúa con esta. ¿De acuerdo? Bien, no quiero extenderme más hoy en el capítulo de hoy, porque ya es un poquito extendido. Y vamos a dejarlo aquí, que ya hemos visto todos los tipos de datos que nos interesaban. Veremos cómo se manipulan. Veremos otro, porque alguno me dirá, José, ¿qué está por ahí? Un Sydney in, un Sydney char. Sí, pero no son propiamente dichos datos como tal. No son datos, ¿de acuerdo? Veremos que se van a utilizar, ya lo he dicho al principio. Se van a utilizar lo mismo que el void, lo mismo que el word, ¿vale? Los usaremos en su medida cuando sea necesario. Y bueno, ya haremos viendo, no corramos, intentemos hacerlo poco a poco, que yo sé que es un poquito difícil, que intentamos ir siempre un poquito más adelantado, pero vamos, intentamos hacerlo poquito a poquito, que veréis como todo se afianza y cada vez más fácil. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, bueno, pues darle like, que me viene muy bien para el algoritmo de YouTube. Le dais al dedito para arriba y bueno, si no estáis suscritos, pues recordaros que os suscribiros al canal. Si necesitáis cualquier cosilla, cualquier aclaración, ahora a continuación veréis formas de poneros en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Pues bueno amigos, un saludo, nos vemos y hasta la próxima. Adiós.